Señores alumnos, bienvenidos nuevamente a este espacio virtual para continuar con los temas que indica el programa de titulación. Esta tarde nos reunimos para ver el tema sobre epistemología de la educación, pero con sus respectivos subtemas. Epistemología del aprendizaje. Esta es la segunda semana del primer módulo y corresponde al tema también de la segunda semana, pero con sus respectivos subtemas. Y dentro de lo que es epistemología del aprendizaje, tenemos también que comprende la filosofía de la ciencia, como también a la ciencia de la educación, temas que hemos ya revisado en la clase anterior. También hablamos en la clase anterior y probablemente lo toquemos en esta parte o este tópico, el aprendizaje escolar. Luego lo de la ocurrencia del aprendizaje va a venir en los temas posteriores. Y el problema de la integración de teorías también está en el tema de la tercera semana. Los temas que trataremos hoy día son epistemología del aprendizaje, la filosofía de la ciencia, la pedagogía teórica y práctica y los ambientes del aprendizaje. Ahora, nosotros vamos a iniciar nuestra jornada de hoy con una expresión de Napoleón. Él decía, una persona sin memoria es una fortaleza sin guarnición. ¿Y esto por qué recogí esto? Porque en realidad vamos a hablar de los aprendizajes. Y la vida es un constante aprender. Entonces, la educación tiene mucho que ver con eso y los aprendizajes que recogemos todos los días, en la medida que vamos creciendo, es constante. Entonces tenemos que la educación nos va a dar poder, nos va a dar cierta posición, nos va a dar cierta seguridad. Pero ojo también que con la educación nosotros se puede manipular, se puede dirigir, o sea, hacer mal uso de todos esos aprendizajes que nos llega a través de todo este proceso. Tener mucho cuidado de nosotros los profesores depende de cómo se forma a la persona. Nunca olvidar eso. Luego pasamos al aprender por qué se le da tanto significado, por qué es tan importante, porque esta es una de las acciones más significativas del ser humano. Nosotros hemos dicho, al empezar esta jornada, la vida es un constante aprender. Pero eso, ojo, va a depender también de nosotros. Va a depender de cada persona. ¿Por qué? Porque el aprendizaje nos hace crecer. ¿Y por qué nos hace crecer? Porque provoca cambios. ¿Por qué nos dice la vida cotidiana que tenemos la capacitación, nos tenemos que capacitar? Porque cada vez vamos a renovar esos aprendizajes, esos mensajes significativos que vamos a recibir y tras de ellos va a haber una mejora, un crecimiento. Si bien es cierto, este aprendizaje es complejo porque es tratado generalmente como tal por los psicólogos y no por el profesor. Entonces es amplio el tema con relación al aprendizaje. Es extenso. Por eso es que se habla de Piaget. Y Piaget fue un psicoanalista, ¿no? Y hablamos también de la pedagogía teórica y práctica. Y en la medida de los estadios que nosotros vivimos, desde niños
hasta que llegamos a ser adultos, nosotros siempre estamos pensando y viendo y relacionándonos con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque esta es una acción integradora. Relaciona, integra la coordinación motora con la memoria de los seres humanos. Tanto pienso, tanto hago. El afecto con el desarrollo del pensamiento. Toda esa parte, todo ese aspecto intelectual, también está movida por la parte emocional, por el aspecto emocional. Más adelante vamos a ver los ambientes y el profesor. Entonces, ¿cómo debe ser esa relación? ¿Cómo debemos interactuar con nuestros congéneres? Porque niños o jóvenes, ellos son seres humanos como nosotros. También el aprendizaje integra o relaciona las sensaciones con los hábitos sociales. Nosotros vamos a ver más adelante también la observación y la experimentación. A través de ellos nos llega también aprendizajes, los modelos, los líderes. En la casa, ¿quiénes son nuestros primeros modelos? Los padres. Cuando llegamos a la escuela, se amplía. ¿Quiénes más? Los profesores. Y en el entorno, todos los que están a nuestro alrededor. De ellos captamos, imitamos y nos dejamos influenciar. Entonces nuestro cambio viene por el lado conductual, actitudinal, volutivo, conceptual o cognitivo. Las conductas varían. Hay muchos que nos han sucedido y hemos tenido casos que dicen, oye, pero si fue así, fíjate cómo cambió, qué bien, es una buena persona. Las actitudes, los comportamientos, los conceptos. No es lo mismo que pensemos sobre determinado, aunque los conceptos no varían, pero las estructuras sí. ¿Cómo construimos un concepto? ¿Cómo definimos lo que es oración en la primaria y cómo definimos la oración cuando estamos en el ámbito ya universitario? La construcción es diferente. A pesar de las corrientes, manejemos el constructivismo o el conductismo. Pero esa acepción varía, porque los niveles también son otros, hemos crecido. La universidad manejamos un lenguaje diferente y la construcción también. Y hemos aprendido, tenemos más aprendizaje que cuando estábamos en la primaria. Por eso hablamos de lo conceptual o cognitivo. Leemos una obra la primera vez, pasa un tiempo, la revisamos por segunda y nuestra idea, la percepción que recogemos acerca de los personajes o la historia puede variar o puede ser mejor. Tiene otra mirada. Finalmente, con respecto a la epistemología de la educación, que hay mucho por ver, mucho por leer. Por eso es que ella explicita con preguntas, con cuestionamientos, qué es y qué valor posee cada una de las ciencias de la educación. Ciencias de la educación como la antropología de la educación, la psicología de la educación, la pedagogía, la didáctica,
que nosotros la mencionamos y son un total de 9 en la clase anterior. Asimismo, plantea otra interrogante: ¿qué son cada una de ellas? Además, si tienen sus propios estatutos para ser autónomas, a la vez que indaga el grado de coherencia entre los métodos científicos y los pedagógicos. También la epistemología de la educación trata sobre el deslinde que debe haber entre las ciencias naturales y las ciencias humanas. Pero las ciencias de la educación son las ciencias humanas, eso lo deja claro. En tanto que las ciencias naturales son las ciencias de la naturaleza. A ella igual le corresponde enterarse si las pedagogías son verdaderas o falsas y el por qué lo son. O sea, el por qué lo son verdaderas o falsas. Por eso toca al profesor investigar, basado en la observación y basado también en la experimentación, la experiencia. Vivo la experiencia. Entonces entro a la ciencia y veo y realizo mi trabajo de investigación, basado en la experiencia que yo vivo todos los días con los estudiantes. El rol del docente. El profesor tiene que prepararse, tiene que insertarse en todos los procesos educativos. Por eso a él se le adjudica una triple responsabilidad. Y esta es frente a sí mismo. ¿Cuál será su desempeño, su función? La satisfacción de desarrollar la materia, el tema, frente a sus alumnos con claridad, en la medida de lo posible con objetividad, frente al estudiante, que él es un líder, que los está conduciendo por la senda de un aprendizaje valedero, un aprendizaje que no van a olvidar. Y con la aplicación merecida, porque dentro de la metodología, en el aula, desarrollamos un tema y luego hacemos la aplicación. Porque tras eso, ese ejercicio, recogemos la respuesta. Si es que el alumno ha entendido, hubo una comprensión de su parte, porque de lo contrario, solo estaremos enseñando pensando en la práctica que estoy realizando, pero no estoy pensando en el receptor, en el alumno. Solo me estoy preocupando por mí. Mi clase debe ser muy didáctica para que yo apunte hacia un objetivo pertinaz, que es el mantener motivado a los alumnos siempre, siempre. Debo usar las dinámicas, debo usar una serie de estrategias
físicas y académicas. Hemos mencionado la enseñanza y también hemos hablado de aprendizaje. Pero por aquí hay entendidos que han investigado que la enseñanza y el aprendizaje, cada una va por su lado. Siempre van por rutas separadas. Porque la enseñanza, como ya hemos dicho anteriormente, es operativa. Es decir, está dedicada a las prácticas escolares. Si hablo sobre el uso de la coma o trabajo el tema de la coma, luego saco una serie de ejercicios, pero no doy los resultados inmediatamente si es que al alumno lo someto a una práctica, o sea, a la aplicación del tema. Entonces le estoy dando más valor a lo que yo voy a lograr, pero no me intereso si el alumno entendió o no. No voy carpeta por carpeta, alumno por alumno y empiezo a conversar. Unos captan más rápido, otros menos. Entonces, ojo con eso. Ahora, la enseñanza es vista como arte, porque no se ven teorías de ella. Puede ser, por ejemplo, el caso de un diseño, de un dibujo. Muchos que dibujan muy bonito, pero no precioso, pero no saben cuál es el significado. Desconocen qué es la creatividad y que todos somos creativos y que hay unos que hay que motivarlos, probablemente invitándolos a visitar un museo previamente, museo de arte, que van a recoger aprendizajes para mejorar ese diseño o ese dibujo. En cuanto al aprendizaje, lo mencionamos también, es tan amplio, es un tema tan amplio y como tiene que ver con la masa cerebral, entonces lo han adoptado los psicólogos este tema y no los profesores. No hay investigación en la que intervengan los profesores. Sin embargo, nosotros hablamos de enseñanza-aprendizaje, siempre estamos tocando ese tema, enseñanza-aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Pero ojo, no hay libros, no hay obras como las que sí lo tienen los psicólogos. El caso de Vygotsky, Chomsky, Saussure, que ellos sí han tenido que trasladarse a otra profesión como lingüistas, pero también son psicólogos clínicos. Y ellos han debatido, se han reunido, y en algún momento trataron, por ejemplo, en un debate, que era primero si el lenguaje o el pensamiento. Pero al final, por consenso, ellos han concluido que ambos se dan a la vez, o surgen a la vez. Ahora, el profesor debe reunir cualidades principales. Debe tener características también, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito donde nos muestran las características, pero también hemos colocado en esta imagen las cualidades principales del profesor, que son más inclinadas hacia la parte humanística. Y hemos puesto en primer lugar la calidez, la amabilidad y comprensión como apoyo al estudiante. Porque el alumno
no necesita a veces solo que venga el profesor o ingrese al aula, dicte la clase. Necesita a veces un consejo. Necesita a veces un apoyo emocional. Necesita ser comprendido fuera de lo que es el tema académico. Entonces nos convertimos, recuerden que en algún momento hemos conversado sobre la tarea del maestro. Y eso lo mejora, lo ayuda a que rinda y en las evaluaciones mejore sus notas. Se siente que es importante en el aula. Si no lo es en su casa, el profesor se interesa por él. Pero el profesor también tiene que ser, por su lado, organizado y claro a la hora que imparte sus conocimientos, que comparte lo que sabe. Es decir, un tanto preciso y específico. Repito, como en una clase anterior dijimos, de alguna manera el profesor tiene que saber construir sus mensajes lo más sencillo posible, basados en la claridad y la precisión. ¿Por qué? Porque él debe saber transformar el conocimiento. Y eso me va a dar satisfacción personal. Tener dominio pedagógico y didáctico de su materia. Entonces, saber hacer dentro de la metodología, dividir los espacios y los tiempos. Hacer transferencia y aplicaciones en forma permanente. Nosotros trabajamos con las TICs, la tecnología de la información. Trabajar también con las herramientas, las aulas inteligentes en la medida de lo posible. Y si no disfrutamos de esos recursos, hay otros, sobre todo en las zonas rurales, los papelógrafos, las pizarras, etc. Los ambientes de aprendizaje son aquellos espacios que influencian tanto física como psicosocial y que propician el aprendizaje. Las aulas, las instituciones educativas deben ser lugares agradables para el alumno. En el ambiente físico, la adecuación de los espacios es condición importante para calificación. Para la cualificación, o sea, calificar, capacitar y evaluar el aprendizaje. El sujeto debe sentirse cómodo, con buena luz, ventilación y comodidad. El ambiente psicosocial. Las interacciones y los roles asumidos por los diferentes actores educativos deben mantener una cálida tonalidad afectiva que permita el desarrollo de las capacidades del niño en un ambiente de confianza, libertad y de seguridad personal, que estimulen la capacidad de crear y recrear. Si el espacio es agradable, el alumno se siente como un pez en el agua. ¿Recuerdan la obra de Vargas Llosa? Y el ambiente democrático, procurar que eso continúe. Si en el lugar hay un ambiente democrático, en el colegio también, en las aulas de igual manera. Este es un pilar esencial que facilita la convivencia armónica, libre de inhibiciones y permisividad, generando participación y respeto por la norma. De la permisividad, ojo, no ser muy lábil, siempre que el alumno cumpla las normas. La pauta para el buen comportamiento y la disciplina.
Gracias. De dirigir, o sea, hacer mal uso de todos esos aprendizajes que nos llega a través de todo este proceso. Tener mucho cuidado de nosotros los profesores depende de cómo se forma a la persona. Nunca olvidar eso. Luego pasamos al aprender por qué se le da tanto significado, por qué es tan importante, porque esta es una de las acciones. Señores alumnos, bienvenidos nuevamente a este espacio virtual para continuar con los temas que indica el programa de titulación. Esta tarde nos reunimos para ver el tema sobre epistemología de la educación, pero con sus respectivos subtemas. Epistemología del aprendizaje. Esta es la segunda semana del primer módulo y corresponde al tema también de la segunda semana, pero con sus respectivos subtemas. Y la vida es un constante aprender. Entonces, la educación tiene mucho que ver con eso y los aprendizajes que recogemos todos los días, en la medida que vamos creciendo, es constante. Entonces tenemos que la educación nos va a dar poder, nos va a dar cierta posición, nos va a dar cierta seguridad. Pero ojo también que con la educación nosotros se puede manipular, los temas que trataremos hoy día son epistemología del aprendizaje, la filosofía de la ciencia, la pedagogía teórica y práctica y los ambientes del aprendizaje. Ahora, nosotros vamos a iniciar nuestra jornada de hoy con una expresión de Napoleón. Él decía: una persona sin memoria es una fortaleza sin guarnición. ¿Y esto por qué recogí esto? Porque en realidad vamos a hablar de los aprendizajes, subtemas. Y dentro de lo que es epistemología del aprendizaje, tenemos también que comprender la filosofía de la ciencia, como también a la ciencia de la educación, temas que hemos ya revisado en la clase anterior. También hablamos en la clase anterior y probablemente lo toquemos en esta parte o este tópico, el aprendizaje escolar. Luego lo de la ocurrencia del aprendizaje va a venir en los temas posteriores. Y el problema de la integración de teorías también está en el tema de la tercera semana.